discapacidad diversa y las mujeres somos diversas, porque yo soy mujer, soy profesional y tengo una discapacidad física, pero al mismo tiempo soy hija y soy hermana. Tengo diferentes roles y cada uno de esos roles son lo que me identifica y lo que me hace única. No por tener una discapacidad voy a ser especial. Me van a disculpar, pero yo creo que todos somos especiales. Todos somos especiales. En mi casa yo tuve una experiencia muy fuerte porque mi hermana mayor también tenía una discapacidad, pero tenía una discapacidad intelectual. Entonces teníamos una casa en donde la experiencia era muy amplia de cuáles eran las diferentes barreras, porque las barreras son diferentes cuando tenés una discapacidad física que cuando tenés una discapacidad intelectual. Entonces, en mi caso, que yo, por ejemplo, soy un producto completo del Estado Social costarricense, porque fui a escuela pública, colegio público, universidad pública, porque me operaron 3 veces en la Caja Costarricense del Seguro Social, yo tuve todas las oportunidades que necesitaba para poder estar aquí hoy y para ser hoy una experta de Naciones Unidas. Y la Universidad de Costa Rica me entrenó, me capacitó, las escuelas públicas, la Caja, como digo. Pero resulta que mi hermana, que estaba en mi misma casa con mis mismos papás, con las mismas oportunidades, cuando llegó a la escuela le dijeron: lo sentimos mucho, pero esta chiquita no puede estar en la escuela. Y la sacaron de la escuela y olvídese de educación inclusiva. Y la vida de mi hermana fue diametralmente opuesta a la historia de vida que tengo yo. Y porque la humanidad es diversa, porque cada persona es diferente y porque usted y yo somos parte de esa diversidad, existe Nexos. Hoy dedicamos nuestra edición a las mujeres con discapacidad. Desde el Women Connecting Costa Rica le traemos este especial en el que las mujeres con discapacidad son las protagonistas. Le invitamos a acompañarnos a aportar a este conocimiento sobre la diversidad y a construir un mundo más inclusivo. Les saludamos María Fernanda Jiménez y Yuri Muñoz desde la Universidad de Costa Rica. Gracias por acompañarnos. Un espacio como este permite eso, es ver que las mujeres somos diversas, que somos de diversas realidades, que la discapacidad es parte de los temas de mujer y que nos pone en la misma escenario con las demás mujeres. Esas barreras o esos estigmas hacia la mujer y particularmente hacia una mujer con discapacidad, de que solo vemos el hecho de que son mujeres o el hecho de que son personas con discapacidad y no vemos más allá de los roles que pueden llegar a desempeñar o que podemos llegar a aspirar. Ahí es donde poquito a poco tenemos que ir cambiando la sociedad y tenemos que ir convirtiéndonos en esa punta de lanza, en esos motivadores. El poder estar acá es un gran aprendizaje, porque mi realidad quizá no sea la realidad de muchas de las expositoras o muchos de los que están como panelistas hoy en día, pero yo puedo aprender de eso, yo puedo sumar de eso muchas experiencias y puedo aplicarlas a mi propia vida, a mi propia realidad, y es ahí donde nosotros también podemos aplicar nuestras propias experiencias a espacios que no necesariamente tienen que ser las municipalidades, pueden ser una junta directiva de una escuela, de un EBAIS, podemos llegar a las municipalidades, a puestos de mayor jerarquía también, ministerios, y desempeñar una muy buena labor. Ya no más se trata de que las personas con discapacidad y las mujeres con discapacidad participemos dentro del gueto de unas cosas segregadas para personas con discapacidad. No, se trata que discutamos participemos de los grandes debates nacionales,
qué está pasando con la reducción de la pobreza en Costa Rica, qué está pasando con la desigualdad, cómo la desigualdad afecta a todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, cómo nosotros podemos participar en espacios que no nos condicionen, y eso también nos pasa muchas veces, en donde es, si usted es la persona que usa silla de ruedas, usted es la persona sorda, usted es la persona sordociega, y entonces solo puedo hablar de accesibilidad o de derechos de las personas con discapacidad, cuando realmente no. Cada vez más lo que queremos es que las mujeres con discapacidad se inserten en los espacios políticos de toma de decisión de este país. Ciertamente el estar al pie del cañón o luchar constantemente por nuestros derechos es cansado, es tedioso, es muchas veces frustrante, pero en algún momento hubo una mujer joven que luchó por sus derechos y por los derechos de un colectivo, que eran las mujeres con discapacidad, que ahora tienen mucho más experiencia, muchos más años, pero necesita que alguien asuma su puesto, asuma su lugar en esa lucha, en ese movimiento, y que esté dispuesta a hacerlo, o sea, esté dispuesta a refrescar esa parte, esté dispuesta a aprender, esté dispuesta a compartir, esté dispuesta a opinar, a participar. Es sumamente importante que nosotras como jóvenes participemos de los espacios, no solo de los espacios de mujeres con discapacidad, sino como bueno, se discutía, también los espacios de mujeres, como este espacio. Lo que tenemos que hacer primero ahora es formar a las mujeres en la participación ciudadana, ejercer control político efectivo, ejercer un control de las acciones públicas a nivel social que nos permitan, por supuesto, digamos, calar no solo en los pequeños espacios políticos en los que se pueda incidir o los espacios sociales en los que se puede incidir, sino también en la sociedad en general. Lo primero que hay que hacer es creérsela y salir y hacer. Eso es fundamental. Siento que Costa Rica, desde el momento que ratifica, dentro de los primeros países que ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, toma un compromiso certero con la materia. Es uno de los primeros países que va y rinde el informe de monitoreo internacional. Es entonces quien recibe las Concluding Observations, las recomendaciones que le hace Naciones Unidas para señalarle los caminos que deben seguir para implementar el estándar de derechos humanos para las personas con discapacidad. Volver a poner la carga en las mujeres, ¿verdad? Cuando realmente el problema es que hay una sociedad que te está oprimiendo, que hay una sociedad patriarcal que no te deja hablar. Y bueno, y esa es la sociedad que tenemos que transformar, pero ¿cuáles son las herramientas que nosotros tenemos, verdad? Y yo creo que a través de recuperar esa identidad y sentirnos orgullosas de esa identidad, empezamos a generar un cambio, por lo menos en generar más alianzas y que haya gente que vea que, pucha, hay que apoyar esa lucha y volverla una cosa que es colectiva más que una cosa individual. Como la ley de autonomía, que es un ejemplo para muchos países. No muchos estados han realizado este tipo de progreso, Costa Rica sí lo ha hecho. Ahora, esto no quiere decir que Costa Rica no le falten pasos todavía que seguir. Claro que falta todavía mucha capacitación, mucha toma de conciencia, transversalizar el tema en distintas direcciones para que sea conocido y entendido por todas las personas. Seguiremos analizando los retos que tenemos como sociedad para que el ser mujer y tener una condición de discapacidad dejen de ser razones que provoquen mayores barreras para el acceso a las mismas oportunidades que el resto de la población. Y ahora conoceremos una nueva palabra en lengua de señas costarricense, lesco. Pronto regresamos con más de este especial sobre género y discapacidad. Intérprete. Estamos de regreso en Nexos, único programa de televisión latinoamericano especializado en promover la inclusión de personas con discapacidad y adultas mayores. Entonces, fui al médico con los exámenes y en ese momento me dijeron que yo tenía una enfermedad progresiva e incurable de la visión, que no había tratamiento en ninguna parte del mundo y que ¿para qué estudia Derecho? ¿Para qué?
si usted lo poco y nada de visión que tiene no le va a servir. La verdad es que eso fue bien chocante, porque ¿qué otra alternativa tenía una persona tan decidida como yo respecto de lo que era la disciplina jurídica? Entonces decidí olvidarme del diagnóstico en una especie de negación y creer que las cosas iban a seguir como estaban hasta ese momento. Y seguí estudiando Derecho, seguí adelante, muy contenta, di el examen de grado, saqué distinción máxima y, como digo a mis alumnos, esa es la experiencia más increíble que he tenido en mi vida sin uso de ninguna sustancia externa. Hoy mujeres con discapacidad lideresas nos cuentan las barreras a las que suelen enfrentarse, cómo las enfrentan y qué podemos aportar a las demás personas para derribar esas barreras. Yo entré a la U sin discapacidad, como la más matona, a buscar, a conquistar el mundo porque creí que me pertenecía el mundo entero, era mío. Y de repente adquiero una discapacidad y mi mundo cambió porque esa U que era amigable y feliz se volvió un entorno completamente adverso. Descubrí que había una grada en cada aula, que no había ascensor para ir a la biblioteca, que no había un solo baño accesible. Y yo dije, pucha, pero voy a hacer lo que hacían las otras chicas con discapacidad que han venido a esta sede. No había habido una. Solo habían hombres con discapacidad y la mayoría con discapacidad visual. O sea, yo era una nueva experiencia para la U, igual que la U inaccesible era una nueva experiencia para mí. Y fue todo un reto, por supuesto. Lo primero que puedo decir es eso, no había tantas mujeres con discapacidad en la U, ni en mi sede universitaria ni en la sede central, lo primero que podría decir. Segundo, descubrí que era un privilegio casi ser estudiante con discapacidad de la educación superior, más allá de ser una mujer o un hombre. Y cuarto, descubrí que había cero conocimiento de cómo manejar las situaciones y que la gente se complica la vida más de la cuenta en lugar de tratarnos como personas que somos, como mujeres, al igual que tratan al resto de las mujeres sin discapacidad. Todavía la mujer con discapacidad tiene un sesgo de exclusión mayor. Si uno lo ve desde las cifras que se entregan de ingreso a la escuela, de cada 3 personas con discapacidad que ingresan a la escuela, una es una mujer con discapacidad. Es lo mismo en el nivel de egreso, ya sea de la enseñanza básica, media o superior. También la mujer va quedando más atrás. En la inclusión laboral, la misma cosa. Entonces, yo creo que si bien hay un camino todavía largo que seguir adelante, el liderazgo que están tomando muchas mujeres con discapacidad es un liderazgo que no tiene retroceso, es un liderazgo fuerte, potente, visible. Lo vemos en distintos países de la región, lo hemos visto cuando hemos realizado encuentros regionales de mujeres con discapacidad y lo mismo pasa en otras regiones del mundo. Yo creo que son dos lados de una misma moneda. Por un lado, la pregunta es cómo hacer que las mujeres con discapacidad ocupen lugares de liderazgo dentro del movimiento de personas con discapacidad, pero también cómo logramos que las mujeres con discapacidad participen y ocupen lugares de liderazgo dentro del movimiento de mujeres. Creo que las dos cosas son igualmente importantes porque nosotros tenemos por un lado, desde luego, que el movimiento de personas con discapacidad a nivel internacional necesita ser más inclusivo de las mujeres, necesita tener una fuerte perspectiva de igualdad entre los sexos y eso todavía estamos muy lejos de ocuparlo. Seguimos viendo que las mujeres con discapacidad trabajan desde luego muchísimo más que los hombres, hacen mucho voluntariado dentro del movimiento, pero pocas están llegando a ser las dirigentes del movimiento y eso trae también como consecuencia que los problemas específicos de las mujeres con discapacidad no estén presentes como puntos prioritarios en la agenda de las personas con discapacidad. Pero por otro lado, tampoco estamos presentes en las discusiones generales sobre los derechos de las mujeres y cómo la perspectiva de las mujeres con discapacidad y la problemática específica que enfrentan por esa discriminación interseccional no está presente en las discusiones tampoco del movimiento de los derechos de las mujeres. Ahora, empoderamiento, bueno, político.
que los partidos políticos que presentan candidaturas tomen conciencia que las personas con discapacidad pueden ser perfectos candidatos en cualquiera de los niveles, a escala local, nacional, regional o internacional. Y que las personas con discapacidad no deben estar solo en el gueto de la discapacidad, sino que pueden estar en la multiplicidad de temas que tienen que ver con todas las personas. Eso implica, en primer lugar, la necesidad de formación, ¿verdad?, para garantizar una participación efectiva, el poder saber que cuando una mujer con discapacidad se va a presentar en su espacio más local, en su espacio comunal, en su espacio a nivel nacional, en organizaciones, tenga las herramientas para poder proyectar lo que queremos decir, cómo se tiene que decir. Dentro de los movimientos podemos aprender sobre discapacidad, porque una cosa es tener la discapacidad y otra muy diferente es aprender sobre discapacidad, aprender sobre la historia. El poder compartir entre generaciones ese conocimiento es sumamente enriquecedor. Por supuesto que tenemos claro que la sociedad ha venido cerrando espacios para la participación históricamente y que contra eso hay que luchar y que eso va a ser difícil. Entonces yo creo que hay que estar claras de que no va a ser fácil, pero no es que no se puede. Es un tema de poder decir desde pequeñas, yo quiero ser lo que se me ocurra que quiero ser, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser arquitecta, yo quiero ser científica, ¿verdad?, como lo dicen muchas chicas, y disponerse a hacerlo, y disponerse a convencerse y a convencer a la familia de que eso es lo que las chicas quieren hacer y luchar todos los días por eso. Y por eso hoy día el desafío es a las mujeres con discapacidad a empoderarse, a apropiarse también de esos espacios, haciendo presentes sus puntos de vista, sus contribuciones, de la protesta a la propuesta. Y me llena de satisfacción ver cómo movimientos de mujeres con discapacidad han surgido en distintas partes del mundo y de América Latina, incluso en este país. Las mujeres con discapacidad a menudo se ven excluidas en la toma de decisiones de los movimientos por los derechos de las personas con discapacidad, en el que suelen ser los varones quienes ocupan los puestos más visibles, y al mismo tiempo olvidadas la mayoría de veces de las agendas del movimiento feminista. En la edición de hoy de Nexos, ellas alzan su voz para demostrar que tienen mucho para decir y mucho que aportar. Si usted quiere sumarse a la discusión de este tema y conocer más, háganos llegar sus consultas o comentarios a nuestra página en Facebook, donde nos encuentra como Nexos Canal 15. Y cómo la imagen de una niña se forma a partir de cómo la ven los demás, o sea, cómo la gente te percibe y cómo la gente fija expectativas de lo que uno puede o no puede hacer. O sea, una chiquitita que está creciendo, que en su cabeza es exactamente igual que sus hermanas, pero que en la realidad, en la escuela, en el colegio, encuentra que las expectativas son completamente diferentes y que uno además no cumple con ningún modelo. No hay un modelo para meterlo a uno, ¿verdad? O sea, ¿cómo hacemos con esta chiquita que qué va a hacer? O sea, no va a ser mamá, no va a ser profesional, no va a ser... Es bastante fuerte vivir con un proceso en el que lo que la gente percibe de uno es totalmente contrario a lo que uno siente que una es, ¿verdad? El diagnóstico de una condición de discapacidad no puede convertirse en el pronóstico de lo que va a ser la vida de esa persona. Hasta que hombres y mujeres con y sin discapacidad participemos en conjunto en la construcción de una sociedad en donde todas las personas tengamos las mismas oportunidades, podremos hablar de una sociedad inclusiva. Usted y yo tenemos mucho que aportar. En Costa Rica surgió la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad, ALAMUD. Si usted desea enterarse más sobre esta alianza, ingrese en nuestro canal de YouTube y vea el video sobre este tema. No deje de suscribirse para ser notificado de lo que publicamos en este canal. Seguimos en esta edición de Nexos, aprendiendo más sobre género y discapacidad. El tema de discapacidad debe ser un tema de todos y todas. Y segundo, el tema de mujer con discapacidad también debe ser un tema de todos y todas, digamos. Entonces es bastante vacilón porque por un lado está el poder tomar la decisión de querer
involucrarse, de participar, de opinar, de incidir, de asumir un cargo público, de ser profesionales dispuestas a trabajar ahí. Y por otro lado está el tema de que los demás no nos encasillen en que como somos mujeres con discapacidad, ese es el único tema que nos toca. Cuando se habla de los temas de género, la igualación entre la mujer y hombre se ve en una manera paralela, pero cuando agregamos la variable discapacidad, la distancia hacia el hombre es bastante más alta. Hay que pasar otros peldaños y si agregamos esto, edad, pertenencia a alguna etnia determinada, etcétera, etcétera, van aumentando las distancias de igualación. Entonces, se habla de la discriminación múltiple e interseccional que experimentan las mujeres con discapacidad. Y pasa por creerse que cualquier carrera es posible para cualquier persona y dejar de pensar para las cuales digamos, con esta discapacidad pueden hacer tales cosas. Y es que es algo que trasciende el tema de educación, te va también al tema de empleo. Yo he escuchado a los empresarios preguntarse, y también en el sector público, ok, yo voy a hacer inclusión laboral de mujeres o de personas con discapacidad, ¿y qué hace cada quien? O sea, ¿qué pueden hacer las personas sordas? ¿Qué pueden hacer las personas en silla de ruedas? ¿Qué pueden hacer las personas con parálisis cerebral? Como tratando de definir antes de dar la oportunidad de que la gente demuestre cuáles son sus capacidades. Si hacemos un mapa vamos a encontrarnos que en la gran mayoría de los países las mujeres con discapacidad no tienen acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, y no hablamos de derechos, ¿verdad? Ni siquiera hay un acceso mínimo a la educación sexual, a información sobre métodos anticonceptivos, al derecho a ejercer los derechos sexuales y reproductivos. Eso no existe, no se contempla a las mujeres con discapacidad en general como personas que pueden tener una sexualidad activa, positiva y sana. Creo que hay una deuda, sí, del movimiento en general que trabaja los derechos sexuales y reproductivos, que es de hablar del tema de la esterilización forzosa de las mujeres con discapacidad, que es una práctica ampliamente aceptada alrededor del mundo y que todavía se practica, bueno, en Costa Rica afortunadamente parece que después de la revisión que pasó Costa Rica por el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se prohibió directamente la práctica. Sin embargo, a mí me preocupa pensar que todavía hay mecanismos informales para realizar ese tipo de intervenciones en las consultas privadas de los médicos, y que hay que tener un monitoreo para evitar que eso suceda y que una esterilización solo se dé en el caso de que una mujer quiera realizarla y exprese su consentimiento para tal, el cual tiene todo el derecho. Pero ese tema y el tema de la violencia sexual y la violencia física y emocional contra las mujeres con discapacidad me parece que no está todavía siendo visualizado e incorporado. Todas estamos preocupadas por la violencia, por el acoso sexual, por los niveles de impunidad que existen en estos casos, y le voy a contar que con las mujeres con discapacidad la situación es muchísimo peor que para una mujer sin discapacidad. El ámbito primero es el saber, el tener plena certeza de que las mujeres con discapacidad tenemos el derecho a una vida, al derecho a la sexualidad, el derecho a la salud sexual y reproductiva como un derecho garantizado, no solo a nivel de nuestro país, sino desde los cuerpos internacionales de derechos, que tenemos un cuerpo de mujer, aunque nos movamos en silla de ruedas, aunque usemos muletas, aunque usemos andadera, que tenemos un cuerpo de mujer que nos pertenece, del que tenemos que sentirnos orgullosas, en el cual tenemos que sentirnos cómodas y con el que tenemos que sentirnos libres, porque es un cuerpo más, punto. La diversidad de las condiciones que puedan presentarse es irrelevante, ¿verdad? Eso es lo primero. Y segundo, entender que este cuerpo con el que nacimos mujer también nos permite o nos presenta como una posibilidad el querer ser mamás o no serlo. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Bueno, dependiendo de la condición de discapacidad que uno tenga, la esterilización se vuelve una imposición. Entonces, si son chicas con retardo mental, si son chicas con discapacidad psicosocial, con síndrome de Down, inclusive con parálisis cerebral, la opción es la esterilización, diciendo de antemano discapacidad es igual a no poder ser mamás, ¿verdad? Eso es un tema. Y por otro lado, a las que no las pueden esterilizar a la fuerza, les plantean siempre la esterilización como una opción. Eso es una forma perversa de ver las cosas, porque es una manera de decir, mira, esta persona que no está en el contexto de normalidad o de idoneidad de esta sociedad, tampoco debería reproducirse, ¿verdad? Eso es lo más ofensivo que puede ocurrir.
Y también se convierte, este tema de esterilizar forzadamente, también se convierte en una forma de solapar el abuso sexual para siempre. O sea, si antes lo que me alertaba de un abuso sexual era un embarazo, si esterilizan a las chicas ya no hay nada que lo alerte. En el ámbito del cumplimiento de los derechos, como ya existen instrumentos jurídicos valiosos, las personas tienen que conocerlos, empoderarse con ellos y hacerlos exigibles ante sus autoridades. Y si hay violaciones de derechos, no temer en ejercer acciones judiciales. Y si les va mal en el plano nacional, luego se va a los planos internacionales con las acciones que se reclaman violación de derechos. Gracias por habernos acompañado en esta edición. Nos alegra mucho su compañía. Nexos nació en el 2003 y desde entonces no se ha detenido en su esfuerzo por promover la inclusión. Nos encanta recibir sus consultas o sugerencias. Puede hacérnoslas llegar a través del correo nexostv@gmail.com. Esperamos poder encontrarnos de nuevo. Hasta luego.